podemos ver allí el texto que estábamos estudiando esta mañana. ¿Dónde estamos en la profecía? En Apocalipsis 7. ¿Sí? En los pies de la estatua, en el surgimiento de la bestia, el sanamiento de la herida, Apocalipsis 13, Daniel 7. Estamos en el reino, Jesús está recibiendo el reino en el cielo, en las bodas, ya están las bodas en el cielo. Cristo está recibiendo el reino que nos pertenece a nosotros por la gracia de Dios. Pero ahora está ocurriendo algo aquí abajo. ¿Qué está ocurriendo aquí abajo? Algo que nos pertenece a nosotros, que nos incumbe a nosotros, jóvenes y hermanos. Y quiero hacer un paréntesis, he visto muchos jóvenes aquí. Los felicito. Hay iglesias que a veces no se ven jóvenes por ninguna parte. Veo muchachos participando, pendientes de las cosas de Dios, excelente. Eso está maravilloso. Apocalipsis entonces 7 lo estuvimos estudiando esta mañana con detenimiento, pero ahora usted puede ver conmigo, si le hacemos un estudio Apocalipsis 7, está enmarcado en los 144,000. Apocalipsis capítulo 7. Cuando habla del sellamiento, dice el versículo 4, oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Quiero aclarar esto. Muchas personas piensan, no, los que van a ser sellados son los 144,000. Otras iglesias que nos escuchan piensan que los 144,000 son ciertos ungidos de solamente sus iglesias. Otros piensan de que van a ser sellados solamente son los israelitas, porque aquí dice Israel. Resulta que cuando usted deja los textos como están y empieza a comparar un texto con el otro, se puede dar cuenta que la lista que aparece en Apocalipsis 7 es única. Es una lista espiritual. Después del versículo 5 al versículo 8, que habla de las tribus de Israel, esto está hablando de una lista espiritual. Es el Israel teológico. Es el Israel espiritual. No es el Israel literal, y ahorita vamos a ver por qué. Este texto que está aquí nos está relatando de que la última generación que Dios va a tener en este mundo, que son aquellos que van a estar vivos, que van a enfrentar a la bestia y a su imagen, son los que van a ser sellados o los que van a estar vivos para enfrentar a la bestia y a su imagen. Esos son los 144,000. No vamos a entrar en el punto si es literal o es simbólico, porque hay dos posiciones muy interesantes. Pero lo más importante no es saber si el texto es literal o simbólico, porque eso no es lo que te salva. Lo importante es en qué consiste el sello que hemos estado estudiando de esta mañana hasta ahora. El texto dice que son israelitas. ¿Quién es el Israel de hoy? Según Gálatas capítulo 3. Si alguien tiene duda lo podemos buscar. Sé que quizás no es material nuevo para muchos, pero para otros sí. Es bueno que estudiemos. Gálatas capítulo 3, uno de los tantos textos que podemos usar. En el versículo, podemos leer desde el versículo 26 del capítulo 3 de Gálatas. Pablo explica aquí, ¿quiénes son los israelitas hoy? ¿Los que descienden de Israel de manera carnal? Realmente no. La Biblia no enseña eso. Según el versículo 6 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe que en Cristo Jesús. Gálatas 3:26. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis ¿qué? ¿Cuál es el Israel final? El que está revestido de la justicia ¿de quién? De Cristo. Es importante que la última generación, vean, tiene que tener la justicia de Cristo, no la justicia tuya ni mía, ni la de nuestras obras muertas, sino la justicia. O sea, que la Biblia me está diciendo que la última generación está relacionada con un tema que en otras oportunidades, cuando yo estaré con ustedes acá, vamos a estar estudiando la justificación por la fe, que es el tema de 1888, un grave problema que tuvo nuestra iglesia en 1888. Después lo explicaremos. Cierro el paréntesis. Aquí está diciendo que el Israel correcto que va a estar en el tiempo final tiene la justicia de Jesús. Sigue diciendo. Ya no es judío ni griego, vean esto, no tiene nada que ver con nacionalidad. No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Ahora el versículo 29 es la clave. ¿Cuál es el Israel que está hablando Apocalipsis 7? Y si vosotros sois de Cristo,
Ciertamente, no está diciendo de que cualquier cosa, mira, tú puedes sacar tus propias conclusiones. Pablo cuando explica aquí dice, ciertamente, está haciendo sobreénfasis en el texto. Ciertamente tú eres ¿qué? ¿Linaje de quién? De Abraham. Sois. Y ahora todas las promesas dadas a Israel son tuyas, vean. Y herederos según la ¿qué? La promesa. ¿Quién es el Israel de Apocalipsis 7? Tú y yo. El Israel de Dios, ¿somos judíos o no? ¿Somos los auténticos judíos? Sí. ¿Guardamos las fiestas judías? Claro, en Cristo Jesús guardamos todas las fiestas. Le digo a mis hermanos que nos escuchan, ¿quién dijo que nosotros los adventistas no guardamos las fiestas judías? Claro que sí. Ahora, que no las guardamos en la práctica, que nos quedamos en la tipología antigua, practicando la fiesta tal cual como están en las Escrituras. Practicamos en Jesús. Cuando tú vienes a Cristo, estás aceptando la Pascua, estás aceptando los panes sin levadura. Cuando te bautizas, estás siendo circuncidado según las cartas de Pablo. Estás participando en qué, nada más y nada menos que en las primicias. Estás participando del Pentecostés. En Cristo están todas esas fiestas cuando las guardamos en Jesucristo, cuando las guardamos conforme a lo que Él está haciendo en el santuario celestial. Ahora, si volvemos a Apocalipsis, ya estamos aclarando allí quiénes son los que están siendo sellados. El Israel del tiempo del fin. Eso es lo que está diciendo Apocalipsis 7. Apocalipsis 7 está aclarando que el Israel del tiempo del fin es el que está siendo sellado. ¿Estamos claros con esto? Porque dice allí todas estas cosas. Ahora, entremos ahora en materia. ¿A qué se refiere el sello? Yo sé que nosotros en Ezequiel, lo podemos buscar muchas veces, Ezequiel 20:12, nos dice que el sábado es el sello de Dios. ¿Lo dice o no lo dice? Podemos buscarlo, Ezequiel 20:12, vamos junto conmigo. Algunos textos ya usted lo conocen, otros hermanos lo están aprendiendo, pero para eso estamos acá, ¿verdad que sí? Para enseñar Biblia, para enseñar la palabra de Dios. Ezequiel 22, el mismo Ezequiel nos dice claramente que el sello en la época cuando se presentó el problema, en medio de la abominación que estudiamos esta mañana de Ezequiel 8, era la adoración al sol. Y eso fue lo que causó la destrucción de Jerusalén, la adoración al sol. Pero ahora, Ezequiel me indica a mí ¿cuál es el sello de Dios? ¿Cómo no? Ezequiel capítulo 20 y el versículo 12. Puede ir conmigo y dice, y les di también mis días, Shabbat, mis días de reposo, para que fuesen, ¿por qué? Entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que ¿qué? Vean la palabra que aparece ahí, santificación. Es una señal de ¿qué? De santidad. No es un día que usted va a guardar y dejó de trabajar. Porque hay personas hoy que no trabajan. ¿Están siendo sellados por eso? Si usted me dice, yo estoy siendo sellado. Ya está bien, ya no estoy trabajando, pastor, y me quedo en mi casa viendo televisión. ¿Usted está siendo sellado? ¿Es simplemente dejar de trabajar? O sea que es más que el sábado. El texto mismo me está diciendo que el sello es mucho más allá que el sábado, porque está relacionado con la santificación. Por cierto, una de las teologías que trajo contemporánea Wesley. Entonces, la santificación dice aquí que Dios dio su sábado como señal de santificación, o sea que va más allá que un día normal. Va más allá de dejar de trabajar ese día. Va más allá que muchos dicen por ahí, tan alarmistas son ustedes que se ponen a pelear por un día. ¿Cuál es el problema de un día y otro? El problema no es un día u otro. No solamente porque es lo que es un mandamiento, sino que está relacionado con el sello y con la santificación. El sábado está relacionado con la santificación, según lo que está diciendo Ezequiel capítulo 20, versículo 12. ¿Están conmigo, verdad que sí, hermanos? Ahora, si vamos a Apocalipsis 14 ahora, hablando de la última generación, que no se le olvide, los 144,000, si hasta ahora usted no ha entendido mucho de esto, grábese esto y anótelo en su cuaderno y en su Biblia. Los 144,000 es la última generación que va a existir en este mundo, que va a estar viva, de pie. Que son los que van a enfrentar a la bestia y a su imagen. Es la última generación que Satanás la tiene vista para destruirla, para ganar la última batalla que según en su mente él piensa que la va a ganar.
¿Sabían ustedes que Satanás todavía cree que él va a ganar eso? Sabiendo la profecía. Él le está diciendo al Señor, bueno, permíteme probarlos. Y él está apostando al universo de que así como hizo caer a Israel, como hizo caer a la iglesia cristiana y la convirtió en papado, así como hizo caer al protestantismo y lo convirtió en protestantismo apóstata, ¿ha tenido victoria Satanás? Sí. Él está apostando, vamos a usar esa palabra, de que la última generación, cuando él la pruebe con el domingo, con muchas cosas que él va a colocar en este mundo, leyes falsas, él está apostando que tanto jóvenes como niños y sobre todo hermanos de la fe van a fracasar, se van a rajar. Y Cristo le está diciendo al universo, sí va pues, eso sí, escúchame, si ellos me son obedientes por la fe en el tiempo final, es el último argumento que te queda. Porque te los he contestado desde el jardín del Edén hasta ahora. ¿Sabían ustedes que por eso que hay 6,000 años de pecado? Porque Dios ha tardado 6,000 años en contestar todas las mentiras que dijo Satanás de Cristo en el universo. Él dijo que Dios era un Dios malévolo. Él dijo que Dios no obedecía. Él dijo que Dios pedía obediencia pero no obedecía. Que Él estaba en su trono y Él estaba más arriba que nosotros. Que Dios, las leyes de Dios eran injustas. Pues desde que Cristo descendió a esta tierra, allá en el jardín del Edén, y se empezó a acostumbrar al pecado del hombre en esta tierra, y aun cuando nació allá en el pesebre, ha estado refutando todos los argumentos de Satanás desde allá hasta ahora. ¿Sabía usted? Vez tras vez, él dijo que Dios era imposible que el hombre obedeciera. Pues, él descendió, se hizo hombre y obedeció. Que era imposible que Dios fuera tan misericordioso. Descendió Dios del cielo y tomó una corona de espinas. A punto se lo vamos a estudiar en otro momento cuando estudiemos esos dos temas de la justificación por la fe. Cristo estuvo a punto de perderse por nosotros. No voy a entrar en ese punto ahora. A punto de perderse por nosotros. Ahora, esta última generación de Apocalipsis 14, Juan la vio en el cielo para entender lo que es el sellamiento. Apocalipsis 14:1 dice, después miré, 14:1, muy conocido por nosotros en este ministerio, Apocalipsis 14. No vamos a tocar el 6, sino vamos a hablar de la última generación, que son los 144,000 que van a estar vivos. 14:1. Miré y aquí el Cordero está en pie sobre el monte de Sión. Este monte de Sión es la Nueva Jerusalén, ¿ok? Muchos se confunden. Monte de Sión es Israel que está aquí abajo. No, ya acabamos de ver que el Israel es el Israel teológico, el Israel espiritual. Este monte de Sión es la Nueva Jerusalén, la que está en el cielo. Dice, y con él 144,000 que tenían el nombre ¿de dónde? De él y de su padre. ¿Dónde estaba escrito? ¿El sello tiene que ver con simple sábado, dice ahí? Pues no. Está relacionado. Tiene que ver. Cuando le digo el simple sábado porque se lo estoy colocando como lo pintan mucho. No, simplemente dejo de trabajar el sábado y ya. No es simplemente dejar de trabajar. Está relacionado con el nombre, dice aquí. Tienen el nombre de él y de su padre escrito ¿en dónde? En la frente. Vamos a estudiar un poco sobre este punto. Aquí me está relacionando según Apocalipsis 7. Apocalipsis 14 está relacionando el sello con el nombre de ¿quién? De Dios. En la Biblia hay muchos nombres calificativos a Dios. El primero que aparece en la Biblia, ¿cuál es? Elohim, que está en Génesis 1:1, Elohim, que es plural, por cierto. Toda palabra que termine en hebreo hem es plural. Ahí está hablando de la triunidad, para los que tienen duda de que si existe una triunidad. Está plenamente explicado en las Escrituras. Y le digo triunidad porque es el mejor concepto que se puede reflejar para un Dios único, uno solo, pero que se expresa en más de una persona. Triunidad es el mejor término que podemos usar para hablar de la deidad.
El primer nombre entonces, Génesis 1:1, es Elohim. Pero al único que se le reflejó otro nombre, que es el que está hablando acá, ¿a quién fue que se le reveló el nombre Yahvé o Jehová? A Moisés. Cuando el Señor se le aparece a Moisés, se le aparece en la zarza ardiente, se le aparece en sus teofanías que aparecen en las Escrituras, el Señor le dice a Moisés, Moisés, a Abraham, a Isaac y a Jacob, ninguno de ellos me conocieron con el nombre que yo te voy a reflejar a ti. Ellos me conocieron con el nombre de omnipotente, con el nombre de Elohim, el creador, pero a ti te voy a dar otro nombre para que se lo dé a las naciones. Porque recuerden, Moisés le preguntó, Señor, y cuando yo me presente a Faraón, ¿qué les voy a decir? ¿Cuál es tu nombre para yo decirle a ellos? Porque ellos no te conocen. Nadie ha visto tu rostro. Entonces el Señor le reveló 4 letras que hoy hasta ahora no se saben cómo se pronuncia. Pero le dio una cosa llamada el tetragramatón, que son 4 letras sagradas. Y hasta ahora se cree plenamente que se pronuncia Yahweh o se pronuncia Jehová, pero mucho mejor es Yahweh o Yahvé. Ese tetragramatón que aparece en Éxodo capítulo 3, Dios le dice, Moisés, prepárate porque ahora voy a reflejar este nombre. Ahora, ¿por qué Dios le revela este nombre a Moisés? Tan claro y sencillo, mi hermano. Porque ahora Dios iba a descender del cielo para hacer algo especial por su pueblo, para rescatarlo de Egipto. El nombre Yahweh o el nombre de Jehová, por así decirlo, es el nombre que Dios usa cuando se le acerca al hombre. Elohim es el nombre que utiliza Dios cuando habla del infinito, Elohim, el eterno Dios, creador infinito. Pero Yahweh se refiere al Dios que se acerca. Eso en la teología se le llama la inmanencia de Dios, la inmanencia de Dios, en el cual Dios se acerca al hombre para salvarlo. ¿Recuerdan cuando nació Jesús allá, en aquel hermoso momento? Que ya sabemos que no fue en diciembre ni estas cosas, pero aparece en la Biblia cuando Él nació en este mundo. La Biblia dice que Él tabernaculó con el hombre. Esa palabra tabernacular, que Él se mudó al lado del hombre, es la misma palabra usada muchas veces para referirse a Jehová o a Yahvé. O sea que Yahvé es un Dios no lejano, como pudiera nombrarnos Elohim. Dios lejano, altísimo, difícil llegar a donde está Él, imposible. No, Yahvé es el nombre que se le refleja a Moisés cuando Dios le dice, Moisés, he descendido del cielo para liberar a mi pueblo. Por eso que te voy a revelar ahora mi nuevo nombre, Moisés. Mi nuevo nombre significa que soy un Dios que está cerca de ti. Los antiguos antes que tú conocieron a un Dios creador infinito, que está bien lejos, pero ahora tú vas a conocer un Dios que está ¿qué? Cercano. Por eso que está relacionado el nombre Yahvé, el nombre Jehová con Jesucristo en la Biblia, porque es el Dios que se dignó de acercarse a ti. Hermano, Dios está cerca de nosotros. Y no sé si tú estás sufriendo por algo en esta tarde. A veces hablamos de teología y de profecía, pero yo sé que hay hermanos sufriendo por alguna u otra razón. Jóvenes, problemas con bullying en la universidad, en la escuela. Bullying y problemas de racismo. Yo no sé cómo te sientes tú. O problemas con tu esposo o con tu esposa. Hermano, hermana, Yahvé es el nombre de Dios, que significa que un Dios que está inmanente, cerca de nosotros. Ahora, Moisés hizo lo que cualquiera de nosotros hace, ¿sí o no? ¿Saben ustedes que Moisés era profeta y Dios no habló con otro en la Biblia como habló con Moisés, su amigo, cara a cara? Moisés vino un momento que hablando tanto con Dios, quizá Moisés no está escuchando en este momento, en este sermón, porque Moisés está vivo, ¿sí o no? A lo mejor nos está escuchando, lo que estamos hablando, él es un gran hombre que aparece en la Biblia. Moisés le hizo una pregunta al Señor. Señor, yo quiero verte. Señor, pero todos los egipcios dicen que tú no tienes rostro. ¿Será eso cierto? ¿Saben que la gente piensa eso, que Dios no tiene rostro? Resulta que sí tiene rostro. Solamente que no se le puede reflejar al hombre. Si existe el pecado, no se le puede presentar al hombre.
porque no aniquila inmediatamente. La gloria que rodea la majestad de Jehová, con un solo párpado que esté allí frente a él, por regla natural de su carácter, de lo que está alrededor de él, lo aniquila por completo. Le voy a poner este ejemplo. En la ciudad de Florida, acá en Orlando, viví por mucho tiempo. Y en lo que es el sur de Orlando, ya llegando a Miami, hay ciertos sitios ahí donde trabajan con cosas radioactivas. Inclusive hay ciertos sitios donde hacen bombas y hacen cosas. No estamos hablando de bombas atómicas, esta cosa no. Estamos hablando de cargamento nuclear que lo utilizan muchas empresas y muchas cosas desarrolladas de este país. Y en una oportunidad, entrando por allá a trabajar, un hombre me dijo, no te acerques después de esa valla que está ahí, porque todo eso que está ahí es radioactivo. Nosotros entramos con ciertos permisos, pero resulta que nosotros entramos y a veces cobramos mucho dinero porque nosotros sabemos que si pasamos de ese lugar hacia adentro, corremos el riesgo de desaparecer si algún desperfecto pasa ahí. Podemos desaparecer con cosas nucleares que están en ese lugar. Y yo me pongo a pensar, si eso que hace el hombre puede usted desaparecer en cuestiones de segundos, ¿cómo será ver la cara de aquel que hizo eso? Los científicos dicen que si usted agarra un aparato y se monta y empieza a enfocar al sol y empiezas una aeronave que usted tenga y empieza a enfocar, a acercársele al sol, el sol te mata. El sol está en lugar exacto, ni más allá ni más acá. Si se moviera el sol un poco más allá o más acá, dicen los especialistas, nos desaparecería. O nos quemaría o nos congelaríamos. ¿Dios lo puso en dónde? ¿En el lugar qué? Ellos dicen que si tú enfocas al sol y empiezas a enfocarlo y a viajar cerca y más cerca y más cerca, él mismo te mataría por la fuerza, el poder que tiene el sol. ¿Cómo será entonces el que hizo el sol? Entonces Moisés dijo, Señor, yo sé que tú eres el que hiciste el sol, pero Señor, yo quiero verte, yo quiero ver tu rostro. Bueno, Moisés, tú eres mi amigo. Y tan amigo era que el Señor no toleró dejarlo aquí en la tierra, se lo llevó. Grandes amigos, ¿no? Dios hace eso con sus amigos. Le dijo a Moisés, vamos a hacer algo. Ya trajiste las piedras esas que quebraste allá abajo, porque yo vi cuando tú quebraste las piedras allá abajo, las tablas. Lo que pasó allá abajo con Aarón y toda esta gente. Ya trajiste las piedras, aquí están, Señor, ok. Yo voy a escribir lo que te di la primera vez, pero eso sí, métete en esta rendija. Y lo empujó y lo metió en la rendija. Sabía que si pasaba delante de Moisés y no lo preparaba, Moisés iba a desaparecer. La fuerza nuclear de Dios cuando pasa delante de él, lo hace polvo. Ese Jehová, el que se acerca a ti. Ese Jesús, Jehová, Yahweh. Ya muchos le llaman Yeshua porque se parece el nombre en hebreo, ¿ok? Es el Dios que se acerca a ti. Porque si tú te acercas a Él y Él no te acerca a ti, es imposible que te salves. El plan de salvación no viene de nosotros, viene de Dios hacia nosotros. Cuando Dios se acerca entonces a Moisés, le dice, bueno, entra y lo metió en una rendija. Y Moisés explica que él estaba temblando. En medio de piedras, de fuego, todo lo que estaba sucediendo, la tierra temblaba. Y en Éxodo 34, ustedes pueden leer conmigo, ¿qué vio Moisés? Vayan conmigo. ¿Qué vio Moisés cuando logró ver las espaldas de Yahvé? No pudo ver su rostro. El hombre no puede en pecado verlo. Dios sí tiene rostro, tiene gloria. Pero como estamos, en la manera como estamos nosotros, no podemos verlo directamente, literalmente. Pero lo podemos ver, a Dios lo podemos ver hoy. Sí. ¿A través de quién? De Jesús. ¿De quiere ver a Dios? Ve a Jesús. A través de la fe, a través de lo que está escrito, está viendo a Dios. ¿Sí? Cuando Dios lo mete en la peña, dice el versículo, capítulo 34 de Éxodo, el versículo 5, y Jehová descendió. Vean, eso es lo que significa Yahvé. Esta palabra Jehová, cada vez que en la Biblia se utiliza que es un Dios que desciende, que se acerca, usa la palabra Yahvé, no usa la palabra Elohim. Usa la palabra Yahvé, es un Dios que se acerca. Entonces dice aquí, y Jehová descendió en la nube. ¿Ve? Se parece eso allá cuando dice que Dios se hizo Jesús o Dios se hizo hombre, ¿sí o no? En el Nuevo Testamento dice allí, Jehová descendió en la nube y estuvo con él, allí con él, proclamando el nombre
De él, dice ahí. No, de Jehová. ¿No se dan cuenta que en ese versículo 5 hay una pluralidad? No dice proclamando el nombre de él, sino el nombre de Jehová. Date cuenta, vean, estuvo allí. Jehová descendió en la nube y estuvo con él proclamando el nombre de Jehová. ¿Hay dos Jehovás allí, sí o no? ¿Lo están leyendo conmigo? Ahí está el Padre y el Hijo. Muchas personas hoy con apostasía dentro de la iglesia, de que es el Padre, que es el Hijo, que es el Espíritu Santo, y el enemigo tratando de desviar la mente de la triunidad que es bíblica. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es bíblico. No estamos estudiando ese punto, pero este texto está reflejando al Dios triuno. Y entonces dice acá, dése cuenta que dice que Jehová estaba proclamando a Jehová. Yahvé estaba proclamando ¿a quién? A Yahvé. Y dice allí, pasando Jehová por delante de él, proclamó. Vean esto. Es decir, Jehová, Yahvé pasó delante de Moisés y ahora Yahvé proclama. Nuevamente pluralidad en este texto, ¿sí o no? Dice el versículo 6, Jehová, o Yahvé. ¿Qué vio Moisés? Cuando vio las espaldas de Dios, ¿qué vio? Fuerte. ¿Qué más vio? Misericordioso. Vean lo que vio Moisés. No vio un Dios como el de los paganos, airado, pendiente que qué estás haciendo tú para partirte en 1000 pedazos. Ese es el Dios de los paganos. El Dios que nos enseñaron, te va a castigar el Señor, te va a castigar. Le enseñamos a los niños de chiquiticos, de pequeños, que si hace algo Dios lo va a castigar. Cuidado con eso, hermano. Porque Satanás, uno de los argumentos de Satanás es que Dios es perverso, malo y tirano. Y a veces nosotros colaboramos con eso. Dios no es perverso ni tirano, es amoroso. Y aunque manda la profecía, la manda por amor. Porque nos ama. Y dice aquí, proclamó, misericordioso. En la palabra original pudiera ser amoroso. Dice, ¿qué más dice? ¿Cómo es el carácter de Dios? Piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad. Versículo 7. Miren, cuando Moisés lo vio, ¿qué vio Moisés? Esto que estamos viendo, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado, y en ningún modo tendrán, vean, aquí hay misericordia y juicio, ¿sí o no? Un Dios que tiene misericordia, pero que también es juicio, dice, y en ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y dice el versículo 8, Moisés apresurándose, no aguantó más la gloria que estaba delante de él, y lo que estaba viendo eran las espaldas. Bajó la cabeza hacia el suelo, ¿y qué dice? Y adoró. Vean, Moisés le dijo, Señor, yo quiero ver tu rostro. Ok, te meto en las esquinas de las piedras donde estás y vas a ver mi rostro. Pero no vas a ver mi cara, vas a ver mi espalda. Y dice la Biblia que Dios colocó en los ojos de Moisés con su propia palma para bajar su mirada y el Señor le mostró solamente su rostro. Moisés explica que casi muere al ver o al intentar ver la gloria. No vio el rostro, pero vio sus espaldas. Pero dense en cuenta que cuando Moisés vio el rostro de Dios, Dios estaba proclamando su nombre. Cada vez que Dios se le muestra a su pueblo, está mostrando su nombre. ¿Estamos claros? Y cada vez que Dios muestra su rostro a su pueblo, está proclamando su nombre. ¿Y qué representa el nombre de Dios? Misericordia, juicio, misericordia, gracia, poder, gracia. Ven lo que vio Moisés. Ahora, el pueblo que va a estar en los últimos días tiene que tener el nombre de Dios. ¿En dónde? Pero lo que tiene que tener en su frente es el mismo nombre que esté aquí, pero no es un nombre que usted se va a colocar tetragramatón en la cabeza. Porque usted puede irse a su casa toda la noche. Bueno, tengo que tener el nombre de Yahvé en mi cabeza y todos los días decir Yahvé, Yahvé, Yahvé. Y se convierte y se va al muro de los lamentos. Déjeme decirle que eso no sirve de nada.
Esto no es una religión que estamos hablando. Cuando hablamos de que la última generación va a tener el sello de Dios en la frente, se refiere, va a tener el nombre de Dios, lo dice Apocalipsis 14:1, pero ese nombre de Dios, misericordioso, fuerte, se refiere al carácter de Dios. Ahora yo le pregunto, ¿cómo es el carácter de Dios? ¿Cómo es el carácter de Dios? La Biblia me habla allí que es misericordioso, ¿qué más? Es justo, ¿qué más? Fuerte, ¿qué más? Paciente, ¿qué más? Piadoso, ¿qué más? Tardo para la ira, ¿qué más? Grande misericordia y verdad. Amén. ¿Qué más? ¿Cómo es el carácter de Dios? ¿Cómo es el carácter que debe tener el pueblo en la frente? Por eso que el sábado es la señal, oigan esto, es la señal visible de obediencia. Eso es cierto. Pero esa señal de obediencia, si usted no tiene el carácter de Cristo, cuando vengan leyes dominicales, usted va a salir corriendo. Porque no es un simple guardar el sábado y dejo de trabajar y me quedo en la casa o vengo un rato a la iglesia. Ese no es el sello, ese no es el sellamiento. Cuando venga el momento de la abominación desoladora que coloquen el domingo, ya sabemos, esa va a ser la marca de la bestia y el sábado vamos a ser probados por el sábado. Pero no es simplemente vamos a ser probados por un sábado, sino que vamos a ser probados por el carácter de Dios puesto en nuestra frente. Entonces, cuando tú tengas el carácter de Dios en tu frente, tú le vas a decir a tu jefe y al mundo entero y al dinero del mundo entero, le vas a decir, yo a mi Dios no lo voy a traicionar. Tu propio carácter va a salir solo. Tu propio carácter va a decir, no hay negociación con esto. Pero si una simple vacuna te tocaron la puerta y fuiste corriendo, no que ahí no fuiste marcado por la bestia, pero estás preparado tú para cuando venga lo más difícil. Si corriendo con los de a pie te cansaste, cuando vengan los de caballo, ¿qué va a suceder? Ese es el problema. El carácter se hace por hábitos. El carácter viene de los pensamientos. Del pensamiento brinca a los hábitos. Del hábito al carácter. Eso es lo que explica el espíritu de profecía. Y lo explica la psicología moderna. Sencillo. De tus pensamientos, de lo que tú piensas, haces un hábito. Y ese hábito hace un ¿qué? Un carácter. Son 3 escalones. Aquí está diciendo que hay una generación, Apocalipsis 7, Apocalipsis 14, vayan conmigo, tiene el nombre de Dios en sus frentes. Vean el versículo 5 ahora. Esta última generación, vean las características que va a tener, según el versículo 5 de Apocalipsis 14. Vayan conmigo. Dice, vean el carácter que tienen. Y en sus bocas no fue hallada ¿qué? ¿No fue hallada qué? Pues son sin ¿qué? Sin mancha delante de Dios. O sea que nosotros, la última generación, usted dirá, uy, pastor, hermano, pero no pregunta, pero ¿cómo va a suceder que va a haber a una última generación que va a dejar de pecar? Déjeme decirle que sí. Eso está como difícil. En tu mente carnal y la mía, claro que es difícil. Pero todo lo puedo en Cristo que por la justicia de Dios se puede alcanzar grandes cosas, ¿sí o no? Esta última generación tiene que alcanzar un estatus que dice aquí, sin mancha. Y no fue hallada mentira en su ¿qué? Y si no fue hallada mentira en su boca, la Biblia dice que de la abundancia de él habla la ¿qué? Si en su boca no fue hallada mentira, es porque en la mente no está la mentira, está la verdad de Jesucristo en su propia vida. O sea que la Biblia me está diciendo que la última generación, los 144,000, tienen que haber alcanzado una estatura como la de Cristo, sin mancha y sin mentira. Y usted dirá, esto está como muy difícil alcanzarlo. No, por tus propios esfuerzos no lo puedes alcanzar, pero junto con Jesús, todo se puede. ¿Cómo está siendo probado tú hoy? No simple lo que hemos hablado de este nuevo orden mundial y las vacunas y todo este montón de cosas, o en otras cosas. ¿Cómo está siendo probado y probada tú?
Porque estamos en tiempo de sellamiento y cada prueba que se te manda pertenece al sellamiento. Cada prueba con el esposo, con la esposa, con el niño, con el carro, con cualquier otra cosa que estás tú presente, está siendo vigilado para sellarte. Porque el sellamiento va en el carácter. Vean que entonces el sello de Dios va más allá que el sábado. El sábado hace la prueba final, sí. Pero cuando sea presentado el sábado como la prueba final, como prueba de obediencia, ya el carácter ya viene siendo trabajado por Cristo en ti y en mí, para que cuando venga ese momento tú le vas a decir de manera natural: no tengo nada que ver con eso, no me importa. ¿Recuerdan los 3 fieles hebreos? No es necesario que hablemos de este punto. Nuestro Dios me puede librar, nos puede librar del horno de fuego. Y si no nos los libra, tampoco vamos a adorar a tus dioses. Esos eran esos 3 muchachos. 3 jovencitos. Su carácter estaba acostumbrado a obedecer. ¿Me vas a botar del trabajo? Gloria a Dios. ¿Que no voy a poder tener el dinero? Amén. No se debe extrañar, pero si tú hoy estás abismado porque el trabajo, porque te van a quitar la casa y usted no duerme, hay problemas en el carácter. Por eso es que Jesús no ha venido. No ha venido, no es por el papado, ni por Francisco, ni ninguno de esos. Dios dirige la historia y se va a dar en su momento y punto. Va a venir Cristo, leyes dominicales. El detalle es que Dios le preocupa más que lo que puede estar sucediendo entre el barro y el hierro, lo que hemos estudiado, es qué sucede con su pueblo. ¿Qué sucede con su pueblo en la tierra? Dios le dio a Israel 40 años. Y no era el plan de Dios que duraran 40 años, para que entraran solamente 2 y del muchacho de 20 años hacia abajo. No fue el plan de Dios. Fue el mismo pueblo. Ahora, veamos, estamos estudiando hasta ahora que tiene que ver el sellamiento con el nombre de Dios. Y el nombre de Dios no es el simple nombre, Jehová o Yahvé. Se refiere al carácter de Cristo reproducido en nuestra frente, en nuestra mente, en nuestras noticias, en lo que escucho, en lo que huelo, en lo que está a mi alrededor. El cristiano, ¿de qué se rodea? Tiene que ver con el sellamiento. Todo lo que usted escuche aquí, que sea verdad. Todo lo que usted ve en la televisión o en cualquier cosa que tenga que ver con su vida espiritual, que lo llame usted arrepentimiento y a buscar a Dios, eso está relacionada o relacionado con el sellamiento. Hay un personaje en la Biblia que a mí me llama la atención porque él mostró que estaba sellado por Dios. La Biblia dice claramente que este personaje era iletrado, no tenía mucha letra en las escrituras, pero el Sanedrín estaba detrás de él. El Sanedrín le había prohibido a la iglesia cristiana que hablaran de Jesús. Le había prohibido rotundamente que hablaran de Jesús resucitado. Y los apóstoles lo metían a la cárcel, porque la iglesia cristiana empezó con persecución, ¿sí o no? Pues la iglesia cristiana va a terminar con persecución. Empezó con persecución, siguió en los 1260 años de este mundo en persecución y va a terminar con persecución. Así que si usted espera que le amen en este mundo, usted está en el lugar incorrecto. Si usted espera venir aquí a este ministerio, a esta iglesia o a la iglesia adventista, como usted quiera, para que lo amen, para ser famoso, para que vean lo lindo que usted canta, lo lindo que usted predica, o lo hermosa que usted está en el lugar equivocado. Aquí viene usted a buscar de Cristo, pero a que lo odie el mundo. Si usted viene aquí a amar al mundo, usted está en el lugar equivocado. La Biblia dice: no améis al mundo. La iglesia cristiana estaba siendo perseguida, montones de persecuciones desde Decio, Diocleciano, increíblemente todos estos emperadores persiguiendo, Domiciano, etc. Pero en la época, una de las grandes persecuciones también la armó Nerón. Pero el personaje que me estoy refiriendo, un personaje que está en la Biblia, y a todos los apóstoles se les prohibió que hablaran en el nombre de Jesús. Les prohibimos. Una iglesia organizada que estaba en su época, que fue el judaísmo, prohibía hablar del nombre de Cristo. ¿Qué le parece? Los garantes, los que tenían los oráculos,
prohibían hablar de Cristo. Por eso que una iglesia, mi querido amigo que nos escucha, hermanos que están presentes, no la constituye oficinas. La iglesia que habla en la Biblia, la palabra eclesía, en el original, no se refiere a una oficina, no se refiere a un templo bonito que tienen acá su templo, no se refiere a esto y ahorita lo vamos a ver. Se refiere a los fieles que observan y guardan los mandamientos de Dios. Eso es lo que constituye la iglesia de Cristo, los fieles. Dios no quiere el nombre tuyo inscrito en los libros de la iglesia. Y voy a ir más allá, ni siquiera en los libros celestiales. Dios lo quiere, su nombre escrito en tu frente. Cuando Él te anota en el libro celestial es porque quiere anotar en tu frente el nombre de su Padre. Esa es la iglesia. Date cuenta que aquí está diciendo que están en el monte de Sión con el nombre de su Padre en la frente. Pero nosotros seguimos aferrados a religiones, que es en una iglesia, que es en un libro, que es en un determinado ministerio, que si no es una conferencia. Y entonces la gente se mete en el religiosismo de Gregorio VII, que fuera de la iglesia no hay salvación según Gregorio VII. Pues ya sabemos que eso es una herejía lo que dijo ese papa. La salvación está en el santuario celestial, en Cristo, y debe estar en tu corazón y en el mío. Ahora, este muchacho predicaba y predicaba y predicaba. En una ocasión fue tomado preso. Y cuando lo tomaron preso, estaba un hombre allí, erudito, gran erudito, que se había entrevistado con muchos. Era un gran teólogo que se había entrevistado con muchos, dice la Biblia. Nadie le podía ganar un debate a este hombre. Pues este hombre, usted lo conoce muy bien, llamado Shaulus, o Saulo, Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, nadie podía discutir con él de las escrituras porque se sabía todas las tradiciones. Era un fariseo plenamente aferrado a las tradiciones de este mundo. Y la Biblia dice que cuando fueron a apedrear a aquel muchacho, el sermón de ese muchacho impresionó a Saulo por toda su vida. Después que se convirtió al apóstol Pablo, nunca se le olvidó ese sermón. Y cuando se vean en el cielo, me imagino que cuando ellos se entrevisten ellos dos, Saulo sabía menos de las escrituras que ese muchacho que no era fariseo. Te dirás, ¿cómo así? Saulo tenía todas las escrituras en su cabeza, pero este muchacho estaba asistido por el Espíritu Santo y la tenía en la cabeza, sino ¿en dónde? Cuando Esteban se enfrentó cara a cara con Saulo, que el Espíritu Santo le dijo, habla, que estamos en el año 34, y si ellos, mi pueblo, no termina de escuchar, según la profecía de las 70 semanas, no terminan de escuchar lo que les voy a decir a mi pueblo, se acabó la oportunidad para ellos. Entonces en las puertas del templo sacaron al muchacho, que conocen la historia, y le dieron la oportunidad de hablar a este simple diácono, frente a un abogado que tenían al frente llamado Saulo, con el mejor maestro llamado Gamaliel, saliendo de la universidad Andrews Gamaliel, eruditos de eruditos, gran apóstol, el gran Saulo de Tarso. Y Saulo empezó a escuchar a aquel muchacho. Entonces vino nada más este muchacho sencillo, pero sabía la historia bíblica, conocía a su Señor, y empezó a relatar toda la historia de Israel vez tras vez, y empezó a pasear por las escrituras como debe ser todo predicador, y empezó a pasear personaje tras personaje tras personaje que son emblemáticos para el pueblo de Israel. Y dice Hechos capítulo 7. Y usted dirá, ¿por qué tocamos Hechos capítulo 7 con lo que tiene que ver con el sellamiento? Vayan conmigo para que vean que Dios siempre ha trabajado de la misma manera. Hechos capítulo 7, que tiene que ver con lo que estamos estudiando proféticamente. En Hechos aparece todo el sermón, que no lo vamos a leer completo, de Esteban. Estaba nada más y nada menos, no solamente Saulo de Tarso, estaba el sumo sacerdote, el Sanedrín completo frente a un simple diácono. Jovencito este muchacho. Que nadie tenga en poco tu juventud, muchachos. Pues Esteban dice que estaba
lleno del Espíritu Santo, y el que está lleno del Espíritu Santo no se puede callar. Tiene que hablar. Y empezó a relatar la historia de Israel. Ustedes pueden ver toda la historia. Qué maravilloso lo que empezó a relatar este muchacho delante de los que le estaban diciendo que no tenía autoridad de predicar. Tú no tienes autoridad de predicar, la autoridad la tenemos nosotros. Nosotros somos el Sanedrín, nosotros somos los que tenemos que decir que vas a predicar. Pero este muchacho sabía de que la iglesia de Cristo no estaba sujeto a Sanedrín, sino estaba sujeto a Jesús. Estaba sujeto a su maestro y a lo que decía la palabra de Dios. Cuando este muchacho empieza a relatar, versículo 51, capítulo 7, versículo 51 de Hechos, dice: duros de cerviz. Terrible. Le estaba diciendo que su cervical era dura. Decirle esto a un israelita es duro. ¿Incircunciso de qué? Ustedes son circuncidados a nivel físico a los 8 días de nacido, pero en su corazón están incircuncisos. De corazón y de oídos. Vosotros resistid siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Vean que el Espíritu Santo no se puede resistir. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardaste. Les pregunto, ¿qué año estaba sucediendo esto según la profecía de las 70 semanas? El año 34. Estaba por terminar el tiempo de gracia para Israel o para a los que estaban allí de manera, física, pero los que estaban allí de manera irreverente de no querer escuchar a Dios, porque muchos judíos aceptaron, sí, pero los que estaban allí, el Sanedrín, en el año 34 dejó de ser el Sanedrín, dejó de ser el pueblo de Dios en ese momento. Y entonces Dios le dijo: habla, que el tiempo de gracia se está terminando para ellos. Yo les pregunto, ¿Esteban representa de manera simbólica a los que van a estar vivos cuando Cristo venga? Sí. ¿Por qué? El año 34 se estaba acabando el tiempo de gracia. Y después el año 70 vino la destrucción. Pues nosotros en el tiempo final va a pasar lo mismo. Los 144,000 Dios les va a dar el poder del Espíritu Santo para dar el fuerte pregón. Y después que eso termine, ¿qué va a pasar? ¿Terminará el tiempo de gracia? ¿Sí o no? Entonces Esteban es escatológico. Tenemos que estudiar Esteban. ¿Por qué? Para ver lo que Dios quiere mostrar, qué significa el sello de Dios. Sigue diciendo acá. Versículo 54. ¿Qué le pasó a los religiosos de la época? A los sacerdotes de la época, a los papistas de la época, a los pastores de la época, los reverendos. Versículo 54. Oyendo estas cosas se enfurecían. ¿En dónde? Se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes. Así nos va a pasar a nosotros. Si ahorita predicamos y crujen un diente o 3 dientes, cuando siga el fuerte clamor que ya se está dando y siga ampliándose, toda la dentadura, yo creo que a los impíos se les va a caer de la rabia contra nosotros. Si hasta ahora tu esposo, tu esposa, tu amigo, tu amiga te pela un diente, acuérdate que te los va a pelar a todos. Dice aquí, pero Esteban lleno de ¿qué? ¿Cuál es la diferencia entre Esteban y Saulo? Por eso que Saulo no pudo. Un gran hombre con las escrituras en su mente, pero sin el Espíritu Santo no es nadie. Saulo en ese momento no era nadie, no estaba convertido. Si usted me guarda el sábado y no está convertido en Cristo, usted no está siendo sellado. ¿Has revisado en tu vida si estás convertida o convertido? Hágase esa pregunta esta noche, porque la conversión está relacionada con el sello de Dios. Dice aquí, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Sabes tú que esto lo va a ver el pueblo de Dios cuando esté siendo perseguido? Cuando el pueblo esté siendo perseguido, va a mirar al cielo y va a entender todas las cosas, los truenos, cuando Dios hable de la ley de Dios, cuando se termine el tiempo de gracia, todo eso lo va a entender el pueblo de Dios. Los impíos no van a entender nada. Ellos piensan que son truenos, ellos piensan que el impío nunca va a entender nada. La Biblia dice que no van a entender nada.
Daniel 12:10 dice que los impíos no entenderán absolutamente nada. Lucas 17 dice que cuando vino el arca, o el arca estaba sobre las aguas, o mejor dicho, antes que el arca fuera puesta sobre las aguas y empezara a llover, dice que no entendieron nada. La gente seguía en sus discotecas en su época, en el YouTube de su época, pensando en cositas lindas y hermosas, y no entendían nada. El impío no va a entender nada si sea un científico, pero el pueblo de Dios que tiene la profecía, ese sí va a entender. Aquí sigue diciendo que Esteban entendía a Dios y sigue diciendo: he aquí veo los cielos abiertos. Tiene que ver con Daniel 8:14, ¿sí o no? Y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Yo le pregunto, ¿Esteban aquí predicó sobre el santuario celestial? ¿Sí? ¿Dónde estaba Jesús? ¿Estaban en dónde? En el lugar santo. Ahora el pueblo de Dios en el tiempo final también le va a decir al mundo: veo a Dios en el lugar santísimo también. Vean, Esteban es un símbolo de los 144,000. Un símbolo de la última generación. Sigue diciendo entonces ellos dando grandes voces. ¿Qué más dicen? ¿Están leyendo conmigo? ¿Quién me puede decir qué dice más del texto? ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? Eso se llama ignorancia voluntaria. Se taparon los. Yo trabajé con un hombre hace unos meses atrás, que en una oportunidad cuando llego a trabajar me dice: ¿sabe? Me cambié de departamento. Ah, qué bien, te van a pagar mejor. No, me van a pagar bien mejor, quizá me van a pagar menos. ¿Por qué? Lo que no quiero es que tú me prediques más. Pero me hubiese dicho antes, te hubieses quedado grabado aquí tu mejor dinero y yo no te hablo más, no hay problema. No, pero simplemente de verte. El Espíritu Santo le dice: ahí está la verdad. Si yo decirle una palabra, hermano. ¿Tú piensas que lo que dice la Biblia está mintiendo o está amagando la Biblia? ¿Que te van a odiar o no te van a odiar? El yo estar presente allí, para él es una represión sin yo hablarle una palabra. Se cambió de departamento simplemente por no soportar mi presencia, sin yo decirle una palabra. Y decía: Dios mío, la persecución está cerca, el fin. Esto es un indicativo profético que dice que este odio, cuando Dios retire el Espíritu Santo de los impíos, que ya los está retirando, ya los impíos están siendo dejados. Ya Dios está retirando el Espíritu Santo de la tierra. Ya va a estar a punto de soltar los vientos y sellando a su pueblo. Si eso ahorita ocurre, cuando queda todavía en ciertos impíos, está Dios tocando su corazón. Cuando se ha quitado el Espíritu Santo, la lucha entre los impíos será totalmente indescriptible, porque van a ser dejados en manos de su Señor, de las tinieblas, el de Napoleón de Apocalipsis 9, el gran destructor. Ahora, sigue diciendo este portavoz de Dios llamado Esteban: entonces ellos se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven. ¿Cómo se llamaba ese joven? No convertido, que se llamaba Saulo. Y apedreaban ¿a dónde? A Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor, recibe mi espíritu. Vean esto: y puesto de rodillas, clamando a gran. ¿Se parece en Apocalipsis 14:6? A gran. Ok, vean lo que dijo: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué Esteban dijo: no le tomen en cuenta este pecado? Yo le pregunto: ¿Dios tomó en cuenta ese pecado? ¿Lo tomó o no lo tomó? Sí, el año 70 fue destruida. Se cumplió la profecía en 70 semanas, ¿sí o no? 490 años que ellos no quisieron escucharla. Dios sacó un remanente de ahí que fue la iglesia y lo demás. El templo hasta ahora destruido desde el año 70 hasta ahora. Ahora, si Esteban sabía quizá por el Espíritu Santo que el Israel ya estaba, o el Sanedrín, estaba desechando la palabra de Dios, ¿por qué le pide a Dios: Señor, no le tomes en cuenta este pecado? ¿Será que Esteban no conocía la profecía? Él conocía la profecía, ¿sí o no?
Él la conocía, él sabía. Fue el primer mártir cristiano en el año 70. ¿Por qué entonces le hace esta oración? Si él sabía la profecía, ¿por qué él hace esta oración? Y es el tema que ahora quiero que relacionemos con los 144,000. ¿Por qué Esteban hace esta oración? ¿Cómo, hermano? Dios te bendiga y te guarde. Jehová esté siempre sobre ti. Le digo, Señor, yo sé que ya la profecía dice que no hay remedio. No hay remedio, Padre. Pero él era un hombre que, aunque le había dicho, duro de servir, resistir siempre al Espíritu Santo, ustedes, no lo estaba diciendo porque los odiaba. Los mensajeros siempre cuando dan un mensaje, el pueblo piensa que es porque el predicador o el mensajero odia a alguien. No, no. Él no odiaba a su pueblo, estaba hablando las palabras de ¿quién? ¿Por qué él hace esta oración? Porque en Esteban estaba ¿qué? El carácter de Cristo. Y ustedes saben dónde lo podemos comprobar que esto es así. Cuando llamaron a Esteban para interpelarlo, que le preguntaron a Esteban, Esteban, dinos qué, porque tú andas predicando en el nombre del Señor Jesús. No te prohibimos que no hicieras esto. El Sanedrín cuando vio a Esteban, ¿a quién vio? Cuando lo llamaron, dice que el sacerdote lo vio y tenía su rostro como el de un. Y ahora, ¿por qué dice la Biblia que Esteban tenía el rostro como de un ángel? ¿Será porque Dios quiso mostrar ahí una visión para que respetaran el carácter de Esteban? Cuando usted lo veía, sabían que era un hijo de Dios. Esteban donde caminaban, sabían que era un hijo de Dios. Esteban donde estaba, donde trabajaba, en la compañía donde él trabajaba, donde él predicaba en su época, porque él tenía un sistema de vida. Lo que pasa es que no está reflejado en la Biblia, pero cada apóstol, cada personaje bíblico estaba sumergido en un sistema de vida. Ellos no eran robots, ¿sí o no? Eran como nosotros, estaban asistidos a un sistema de vida. Y si ese carácter como ese ángel lo vio el Sanedrín, tuvo que haberlo visto también su familia, tuvo que haber visto también donde trabajaba. Era un hombre de Dios. Y por eso que cuando el Sanedrín lo ve, dice, este es un hombre de Dios. Sin haber hablado nada, dice que su rostro era, porque sabían, mira, este hombre es un culpable. Así le pasó al Señor Jesús cuando estuvo frente de Herodes, pero sobre todo sobre Pilato. Pilato estaba todos los días viendo hombres, matando hombres allí en la cruz. Y cuando vio entrar a Jesús, dijo, este hombre es inocente. Apenas verle el rostro, tengo que soltarlo, aquí hay un problema. No solamente porque la mujer le dijo, no tenga nada que ver con ese justo. El simple rostro de Jesús sabía que era un hombre de Dios, que era inocente. Así pasaba con Esteban. El simple rostro de Esteban reflejaba el carácter de Dios. Y después que habló, aún pidió por sus enemigos. ¿Por qué pide por sus enemigos? Porque reflejó el carácter de Cristo. Y es precisamente lo que los 144,000 tenemos. Si nos toca estar vivos, hermanos, amigos, tenemos que reflejar a Jesús. El centro de la verdad de los primer, segundo, tercer y el cuarto ángel es Cristo como el centro. El salir de Babilonia, el decirle no participes en las obras infructuosas de las tinieblas como el domingo. Ven a adorar al sábado, el primer ángel. Ven a que el juicio comenzó en el cielo. Todo ese mensaje del tercer y el cuarto ángel, el centro es reflejar el carácter de la justicia de Cristo, así como le pasó a Esteban, que aún muriendo hizo lo que Jesús hizo. Valga la redundancia. Le pidió por sus. Y Jesús en la cruz, ¿por quién pidió? Por sus. Lo mismo, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y el Señor también le pidió en la cruz al Señor, Padre, perdónalo, porque no saben. Que si el Señor contestó esa oración o no, ya eso es otra cosa. Eso simplemente está reflejado en la Biblia para reflejar a un carácter que no guarda rencor. Un carácter que está plenamente consagrado a Dios. Por eso, mis queridos hermanos, amigos, hermanos adventistas, en el nombre de mi Señor les digo, el sello de Dios puesto en la frente, aunque va a ser el sábado en los tiempos finales de manera escatológica, ese sábado va a reflejar el carácter que ya tú has tenido con Jesús, construyéndolo durante toda tu vida. Pero si usted es vegano, pero se come a la mujer en la mañana de groserías, ¿hasta dónde llegamos?
No como el pollo, ni como esa carne, pero me compro la carne del vecino de manera simbólica. Y soy perfecto en el vegetarianismo, eso hay que hacerlo. No estoy diciendo que eso es pérdida presente, importante. Todo lo que hemos aprendido y lo que seguimos aprendiendo sobre el comer bien, sobre apartarnos de toda esa comida de Babilonia, eso es cierto. Pero tengamos cuidado, porque eso es importante, que debe construir un carácter. Porque si dejo de comer la carne, como le dije, pero me como el vecino, me como la esposa, y soy un patán con la mujer, un patán con el esposo, no estoy siendo sellado. El sellamiento va más allá de guardar una simple ley o va más allá de guardar algún mandamiento. Está siendo sellado en el carácter y en la frente, en tus decisiones. Vean Esteban. Quiero que vayan conmigo a segunda carta de Timoteo para que lo veamos muy claro en este pasaje. Sobre el sello que estamos estudiando, escatológico. Que cuando seamos probados por el sábado es porque ya hemos pasado otras pruebas más grandes. Segunda carta de Timoteo. Capítulo 2. Versículo 19. Véanlo en este pasaje aún mucho más claro. Pero el fundamento de Dios está firme. ¿Cuál es el fundamento de Dios? Vean, la Biblia me habla que Dios tiene fundamentos, ¿sí o no? Los apóstoles, los profetas, Dios tiene fundamentos, pero aquí dice, está presentando un fundamento importante este pasaje. Veamos. El fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, o sea que está relacionado con el sello de Dios, porque habla de sello, ¿sí o no? Teniendo este sello, usa la misma palabra, por cierto. Conoce el Señor a los que son. Recuerdan esto, cuando dice que Dios conoce a los que son suyos, que cuando pasa el ángel de la muerte, ya lo estudiamos, los primogénitos de Egipto fueron castigados y los primogénitos de Israel fueron ¿qué? Guardados, ¿sí o no? Lo estudiamos con Ezequiel 8 y Ezequiel 9, que cuando pasó el ángel de la muerte, ya Dios había sellado a ¿qué? A su pueblo. Y los israelitas que estuvieron gimiendo, buscando a Dios, no fueron destruidos por el ángel de la muerte. O sea que Dios conoce a los suyos, ¿sí o no es lo que está diciendo aquí? Está relacionado con ese texto. Me estoy deteniendo para que vean que no estamos interpretando los textos al antojo como hacen muchos por allí, con pinza. Estamos relacionando los textos porque lo ameritan en el contexto que estamos estudiando. Dice aquí, conoce el Señor a los que son suyos, como los conoció en la época de Moisés. Y como lo conoció en la época de Ezequiel 7 y 8 y 9. Ahora dice, conoce el Señor a los que son suyos. ¿Por qué? Porque el sello significa sello de propiedad. ¿Sí? Pero digan esto, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Ahora, ¿qué se refiere el sello de Dios? Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Cuál es el sello de Dios? ¿Va más allá del sábado, sí o no? ¿Apartarse de qué? Porque hemos predicado, y yo cuando escucho el sábado el sello de Dios, sí es verdad, pero yo veo eso como el kinder. Porque vemos solamente la parte escatológica que sí se nos va a preguntar y por el sábado, el sello de Dios, la marca de la bestia el domingo, eso es cierto. El conflicto de los siglos 11 últimos capítulos explica con detenimiento y la Biblia, es claramente. Pero nos debemos profundizar un poco en la Biblia porque nosotros pudiéramos ser la última generación. Las señales, lo que estamos viendo, nos están indicando que pudiéramos ser la última generación. No debemos poner fecha, nada de eso. El centro de la Biblia no es fechas, sino preparación. Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, los 3 capítulos de los evangelios que son escatológicos, de lo que Cristo habló, es preparación, no fechas. Cuidado que si su preparación la basa en fechas, no en fechas, sino en evento y en preparación. Hay muchos predicadores por ahí poniendo fechas, cuidado con eso. No, el centro del evangelio nuestro, el evangelio eterno bíblicamente hablando, no es fecha, es preparación.
para un evento que se llama la venida ¿de quién? De Jesús. Entonces, ¿cuál es el sello? Dice aquí. Aquí el apóstol me está explicando de que es el sábado es el sello de Dios escatológico, la parte física de todo, pero aquí dice que hay una preparación mucho más profunda para que cuando vayamos a guardar ese sábado, que seamos probados, ya tenemos listo en nuestro carácter. Y dice aquí, conoce el Señor a los que son suyos, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de ¿quién? El sello va a apartarse del pecado. Ahora, pero yo he visto muchos por ahí predicando hasta en internet y que no se puede vencer el pecado. En otro momento vamos a estudiar más de la justificación por la fe, pero se está predicando esa mentira. Y la sigo repitiendo porque sé que muchas iglesias donde he ido a predicar y muchos que me van a escuchar en los canales dirán, este hermano está haciendo énfasis en esto. Sí, lo voy a seguir haciendo, porque es una herejía decirle a un pueblo de que no se puede vencer el mal, que no se puede vencer el pecado. O sea que tú no puedes serle fiel a tu esposa. ¿Cómo que no puedes? Que no puedes guardar el sábado. ¿Cómo que no puedes? O sea que si yo soy brujo, como no puedo vencer el pecado, sigo siendo brujo y el Señor tiene que llevarme al cielo como brujo. Señor, yo soy espiritista, tenés que aceptarme de arriba hablando con los muertos. Señor, supuestamente soy transgénero, que es la palabra que le ponen ahora. Tienes que aceptarme en el cielo porque tú eres amor. Sí, es amor y Dios te ama. No estamos hablando de pecado, no estamos hablando de odio. Estamos hablando de cómo Dios le llama pecado a lo que es pecado. Entonces por ahí muchos adventistas y muchos hermanos predicando de que no se puede vencer el pecado. Es una herejía que delante de los ojos de mi Señor y delante de usted en la cámara, ante mis hermanos, lo digo con detenimiento. Es una herejía. Es una mentira de Satanás. Aquí dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca al nombre del Señor. ¿Saben algo? En el momento cuando, antes de terminar el tiempo de gracia, si el pueblo de Dios sigue enamorado de Babilonia, sigue enamorado de Egipto y en los criterios de Egipto y participando en todas las obras infructuosas de las tinieblas, no van a ser sellados, van a ser alcanzados por el ángel de la muerte. Así hayan pisado este recinto. ¿Por qué le expliqué hace unos minutos que ser pueblo de Dios no significa una oficina? Bueno, hagamos un pequeño paseo, que lo vimos esta mañana. Ezequiel. Cuando el Señor mandó el ángel de la muerte a Ezequiel, ¿por quiénes empezaron? ¿Por el santuario, sí o no? Bueno, pero ahí no estaban anotados los nombres de los sacerdotes que estaban ahí, pues. Tenían que haber sido salvos. En ese libro de la Mishnah, la Gemara, que le llaman ellos los amigos judíos ahora, el Talmud, esos estaban ahí metidos dentro del templo. ¿Por qué cuando fue destruido todo eso fue barrido por el fuego? ¿No es que me hace cristiano estar anotado en un libro de la iglesia, en una oficina? Léanlo en Ezequiel 8 y 9. El juicio empezó por los sacerdotes. ¿Por qué? Porque no estaban apartados de la iniquidad. Lo que te hace cristiano es observar a Cristo en su sacrificio, en su evangelio, en su verdad presente. Eso es lo que te hace cristiano, no en una religión. Sal de la religión que tú mismo pudiste inventar, mi hermano. Nosotros inventamos religiones a diario. Nuestras propias ideas pueden ser una religión. Nuestras propias ideas nos pueden separar de Cristo aún estando sentados en esta banca. Entonces aquí me está diciendo el Señor que el fundamento de Dios tiene este sello. Conoce al Señor los que son suyos, eso va a pasar a la última generación, y apártese en iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Mis hermanos, el sello de Dios va más allá de observar un sábado. ¿Cómo está tu carácter? ¿Cómo está avanzando? Yo soy así, pastor, y nadie me va a cambiar. Estoy en la junta de iglesia y soy el que mando en esta junta. Nadie me va a cambiar. Y entonces si estoy en la casa soy el machista. O si no soy la feminista. Yo voy a ganar más plata que tú porque yo estoy en Estados Unidos. Y usted trae 5,000 y ella va a traer 10,000. Porque voy a competir contigo. Estoy hablando del feminismo. Y si es el machismo, un momentico, te quedas en la casa. Ni machismo ni feminismo, es cristianismo. Lo que quiere Dios. Entonces, ¿qué está pasando con el pueblo final?
que el evangelio eterno no se debe de predicar a gran voz. Cuando dice a gran voz, no se refiere a la parte solamente literal. Que sí, el medio de comunicación, por WhatsApp, por radio, por televisión, eso es lo que significa gran voz. Que no puede haber ningún tipo de detenimiento a ese mensaje, debe proclamarse. Sí, claro que sí. Pero la proclamación más grande que puede haber del evangelio es que tú tengas un carácter como el de Jesús. Eso es lo que va a venir Jesús a buscar en el momento de los 144,000. Cuando seamos probados nuevamente como los 144,000, que seamos llevados ante gobernadores, que seamos llevados ante los gobernantes de esta tierra, ellos van a ver en el rostro de los 144,000 el mismo rostro que vieron en ¿quién? En Esteban. En Jesús también, pero en Esteban. ¿Qué vieron en Esteban? El rostro como de ¿qué? Como el de un demonio, ¿cierto? ¿Como el de un qué? Como el de un ángel. Entonces, veamos acá, mis queridos hermanos, que el sello va más allá que un mero mandamiento. Va en cómo vives el cristianismo. Por eso que dice Apocalipsis 7, que no van a ser soltados los vientos hasta que sean sellados. Estamos en el momento del sellamiento. Así que mañana se te va a presentar en el trabajo una prueba. Que no se te olvide este sermón. Esta prueba que me está poniendo Dios está relacionada con el sellamiento. Te pones en manos de Dios. Ayúdame, Señor, a pasar esta prueba. Mañana se te va a presentar una dificultad en el trabajo, con la hija, con el hijo, en la iglesia, fuera, en tu vida personal. Y aunque no estés en medio aquí de cada uno tiene su vida personal. En esa vida personal está Jesús. Tiene que estar Jesús. Y en cada sitio donde tú estés debe alcanzar ese carácter de Cristo, que es el que va a reflejar. ¿Por qué, hermanos? Porque dice la Biblia, hasta que sean sellados. Si Dios no sella a su pueblo y le manda y permite que Satanás avance con las leyes dominicales, corremos el riesgo de perdernos todos. Porque la prueba del carácter del sábado va a ser terrible. Por eso que nos están diciendo, vete a las ciudades, fuera de las ciudades. ¿Por qué? Tú no sabes cómo va a actuar tu carácter. Vete. Aquí estamos acostumbrados a que compro en el Walmart y compro en Costco. Y cuando no se nos permite entrar a esos sitios, ¿dónde vas a entrar tú? O cuando dicen por allá, cuando ya no tenga la tarjeta de débito, ¿qué vas a hacer con tu carácter? Si no tienes un carácter que hoy le dice no al enemigo y mañana un carácter que le dice no al enemigo, y cuando se mete por la ventana le dices no, y se mete por el techo le dices no, y cuando se mete por la puerta de atrás le dices no, y haces un carácter de no al enemigo, cuando venga el momento difícil, Dios va a ver si estás aquí o no estás aquí, qué va a hacer o qué va a pasar contigo. Pero si tienes un carácter que siempre le ha dicho que sí el enemigo, que sí el enemigo, que sí el enemigo, con cualquier barajita que él te coloca, cuando venga la prueba grande, vas a ser como Pedro. Pedro dijo, Señor, yo hasta el final voy contigo. ¿Y qué pasó con Pedro? ¿Fue hasta el final? En el momento tranquilo, así como estamos, muchos, dice el espíritu de profecía, que están dispuestos a agarrar espadas. Pero cuando venga el momento terrible, que ni siquiera la pluma ha podido describir, aunque tengas el mandamiento en la cabeza y sepas todo eso, vas a ser marcado por la mano. ¿Por qué por la mano? Porque con la mano acariciamos ¿qué? No solamente el pecado. Quizás no vas a ser marcado por la bestia en tu frente, porque no vas a estar convencido que la adoración a la bestia. ¿Por qué vas a ser marcado por la mano? Igualmente puedes perderte por conveniencia. Con la mano trabajamos, con la mano amasamos, con la mano ¿qué? Hacemos transacciones. Entonces vean que el sello, el problema que se le va a presentar a los 144,000 no es un simple sábado. El sábado va a ser la parte final, va a ser un carácter ya hecho desde hace mucho hasta hoy y hasta ese momento. Por eso que le dije al principio, hermano, llegando a la conclusión, a mí no me preocupa lo que pueda estar haciendo Bergoglio, lo que está haciendo por allá Biden. Eso va a suceder. O también es el que ustedes nombraron y todos. Yo no confío en política ni de derecha ni izquierda. Vengo de un país de izquierda donde estuve en izquierda, donde estuve en derecha. No confío en nada de eso, mi hermano. Confío en el reino celestial. Olvídense del reino de los hombres. El que viene pronto es el reino de Jesucristo. Enamórense del reino. ¿Cuándo el Señor va a colocar ese carácter que necesitamos, que va a tener los 144,000? Cuando dejemos de amar este mundo. Seguimos amando este planeta.
Ya tengo una deuda, quiero otra. No has terminado de pagar la camioneta y quieres otra. Más cuerda para aquí. Y después viene el enemigo un día de noche, te despierta a las 2 de la mañana. Sabes, ese bill ya no te llega. Tú necesitas trabajar el sábado porque sí. Y si no tienes un carácter agarrado de Jesucristo, usted se va a violar el sábado. Y deudas y más deuda. Y cuando veo un edificio, me encanta ese edificio, dámelo. Y si veo un mueble, dame ese mueble. No, que carga ya un carro usado. Tú estás fuera tú estás fuera de órbita. Tú necesitas un carro. Tú estás en Estados Unidos. Y el carácter por fuera de este mundo, pintándote cositas con el dinero y con todo aquello de lo que dice el amigo, lo que dice la amiguita y lo que dice todo el mundo con deudas y endeudándome cada más. Y entonces nos olvidamos de la profecía, de la palabra más segura que nos dice que estamos en los dedos de la estatua, que estamos en las uñas de la estatua. Y si sigo teniendo deudas con Babilonia, me va a pasar la factura. Y no con un bill, sino acá está con tu propia cabeza. Porque así lo dice Apocalipsis 13. La que hablaba como cordero en los años 1700 por allá, ya no habla como cordero. Ya está hablando como dragón. Y eso lo podemos estudiar en otro momento. Quiero compartir con ustedes 3 citas. Terminamos con esto. Vamos a ver si el amigo me ayuda allí con la pantalla. Déjame activar aquí un momentito. Estas 3 citas importantes, mis hermanos, que tienen que ver con lo que estamos estudiando. El sello de Dios puesto en la frente de su pueblo. ¿Qué estás decidiendo tú hoy, mi hermano? Con la frente es que nosotros decidimos. A diario por Dios o por Satanás. Con la frente que nosotros decidimos. Cuando usted está en la iglesia o cuando usted está en las cosas cristianas y usted está en veremos, ¿será que lo hago? ¿Será que no lo hago? ¿Será que peco? ¿Será que no peco? ¿O será que me voy de la iglesia o me quedo? ¿O será que me quedo en mi casa? Ahí está el proceso. O te sella Dios o te sella Satán. Tiene que ver con la vida cristiana, plenamente. Dice acá, vamos a ver si llegamos. Ok. Qué interesante saber de que el pueblo de Dios está siendo sellado ahora mismo. Y es más importante estudiar esto que cualquier punto profético. El sello del Dios viviente, vean esto. Solo. ¿Sabe que la Biblia y el Espíritu de profecía no se hizo para leerlo? Se hizo para estudiarlo. Veamos. El sello del Dios viviente solo será colocado sobre los que son semejantes a Cristo en carácter. Vean que va más allá de un simple sábado de guardarlo. Solo serán, y eso está en Primeros Escritos, esa cita, capítulo 16. El sello de Dios no será nunca puesto en la frente de un hombre o una mujer que sea ¿qué? ¿Que sea qué? Impuro. Nunca será puesto en la frente de seres humanos ¿qué? ¿Cuántas casas quieres tú esta noche ya? ¿Cuántos carros tienes parados en tu casa? ¿Quieres 5 más? Sí, libertad financiera. Ok. Pero a veces pensamos, no, simplemente usted guarda el sello y se va para su casa y usted está siendo sellado. No. Dejaste de trabajar y te fuiste para tu casa. Listo, ya guardé el sábado y ya me fui. ¿Y tus ambiciones qué? ¿Tu carácter cómo está? ¿Tu vida cristiana? Vean, seguimos. Nunca será puesto en la frente de seres humanos ambiciosos y amadores del ¿qué? Del mundo. Nunca será puesto en la frente de hombres y mujeres de corazón falso y engañoso. He visto adventistas, no se lo digan a nadie.
explotando a otros cuando le dan trabajo. Sí, lo digo en la cámara. No solamente adventistas, también cristianos de otras denominaciones, etcétera. Explotando al otro. Aquí quizá el hermano o quizá el que no es cristiano. Sigue diciendo. Nunca será puesto en la frente de seres humanos ambiciosos y amadores del mundo. Nunca será puesto en la frente de hombres y mujeres de corazón falso o engañoso. Todos los que reciban el sello deberán estar sin mancha delante de... Vean por qué Jesús no ha venido. No ha venido porque este no es el Papa. No es eso. No, porque falta un quinto rey y un sexto rey y a nosotros nos encanta la profecía. Los adventistas nos llaman los cabezones porque todo el mundo aquí habla bien. No es por eso. Jesús no ha venido porque, todavía falta de que la encíclica, todavía falta de que venga otro presidente o este presidente. Hermano, no le busquemos la quinta pata al gato. El problema no es el papado ni somos nosotros. El problema somos el pueblo de Dios. Y por eso que Dios está llamando a su pueblo a volver a las sendas antiguas. Volver al espíritu de profecía. Volver a las escrituras. Volver al mensaje autóctono del movimiento adventista cuando nació. Qué maravilloso, ¿eh? Sigue diciendo acá. Vean esto. Todos los que reciban el sello deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para Él. Vean el último párrafo. Los que venzan el mundo. ¿Qué más dice? La carne y el diablo. Serán favorecidos que recibirán el sello del Dios vivo. ¿Eso está en qué? Testimonios para los ministros. Y la primera que leímos también están testimonios para la iglesia. Vean lo que hemos visto hasta ahora. Lo vimos con la Biblia, ahora lo confirmamos con el poder del Espíritu Santo a través del Espíritu de profecía. Otra cita importante. Si queremos ser santos en el cielo, ¿qué más dice? Primero hemos de serlo ¿en dónde? En la tierra. Los rasgos de carácter que tenemos en esta vida no cambiarán en virtud de la muerte o la resurrección. No piense usted que después cuando usted resucita, va a resucitar con un carácter distinto al que te metió allí. Va a ser el mismo. Sigue diciendo. Saldremos de la tumba con la misma disposición que mostramos en nuestro hogar y en la sociedad. Con la misma disposición. Jesús no cambia el carácter en su venida. La obra de transformación debe hacerse right now. ¿Cuándo? Nuestra vida diaria determina nuestro destino. Ahí está el sello. Nuestra vida diaria determina nuestro destino. Quizá usted pueda morir mañana. Vaya cuidando su vida cristiana poco a poco por la gracia de Dios. Si le toca morir mañana o esta noche o la semana que viene. Pero si te toca estar vivo, hermano, nuestra vida diaria. Necesitamos arrepentirnos de nuestros defectos. ¿De qué? Tanto el predicador como los que estamos aquí, eso es para todos. No piensen ustedes que yo estoy predicándole a la iglesia, eso entra para todos nosotros. El primer beneficiado cuando predica el evangelio es el predicador, porque sabe que Dios le está hablando a él y le está hablando al pueblo también. Dice, necesitamos arrepentirnos de nuestros defectos de carácter. Hermano, ¿cómo vives en tu casa? Dios quiere que tu casa sea una felicidad. Dios quiere que ese trato que tienes con tu esposa, con tu esposo, con tu hijo. A veces nuestra casa es un infierno, no queremos ni siquiera llegar a la casa. Que debiera ser un pedacito de cielo para descansar en este mundo tan difícil que estamos viviendo en los últimos días. Y dice allí, necesitamos arrepentirnos de nuestros defectos de carácter y vencerlos mediante ¿qué? Porque recuerde que usted dirá, se está asustando ahora lo que estamos estudiando, pero recuerde que si estás con Cristo, Cristo es el que puede transformarte, hermano. Dice,
La gracia de Cristo, y debe formarse un carácter simétrico mientras estamos en este periodo de ¿qué? Me hace acordar de Apocalipsis 7, hasta que hayamos sellado en su frente. Ese hasta es un periodo de tiempo. Así que deje de estar mirando muchas veces el papado, sígalo viendo en la profecía, ¿ok? En los mensajes del segundo ángel, vea todo lo que está pasando en el nuevo orden mundial. Sí, eso es el nuevo, lo que está Satanás colocando. Tenemos que seguir, porque somos el pueblo de la profecía, levantar el sello profético. Pero no se quede solamente ahí, diga, ¿cuál es mi papel? Hermanos, a veces estamos trabajando en cualquiera de las empresas donde estamos nosotros y tenemos 20 años trabajando con un amigo y no sabes que somos cristianos. O tenemos un vecino al lado que tiene 30 años al lado y nunca le ha regalado un camino a Cristo. Eso es increíble. Eso es terrible. O tengo a alguien cercano a mí, o sea, a su familiar, que no sabe de que tú tienes este mensaje. Si eso está pasando, no estás convertido. El que está convertido es como el que está enamorado. Ni la tos ni el amor se puede ¿qué? Se puede esconder. Sale solo, ¿sí o no? Ni el amor ni la tos se puede esconder. Sale solo. Si tú no estás hablando de Jesús, Jesús no está en tu corazón. Te estás preparando para el sello final. Con esa forma el pueblo de Dios no se está preparando entonces. Y ahí es lo que dice aquí. Debe formarse un carácter simétrico mientras estamos en este periodo de ¿qué? El pueblo de Dios está enfrentando el periodo de prueba. Hasta ahora, porque Cristo no ha venido, y quiero que se grabe en nuestra mente, si no entendimos otra cosa, que podamos entender esto. Jesús no ha llegado porque estamos en el sellamiento, y ese sellamiento es el periodo de prueba, que Dios está detrás de ti, quiere formar en ti un carácter que ame al reino celestial. Si amas a este mundo, no te puede llevar al cielo. Tienes que amar a la Canaán celestial. Desde ahora dígale, Señor, yo quiero amar tu reino. ¿O le gusta este desastre que tenemos en esta tierra? Esto no sirve, hermano. ¿Cuál sueño americano de mis tormentos? El sueño de la Canaán celestial que tenemos que venir nosotros. Este país se hizo no para venir a Disney World, ni a ver a Mickey. Se hizo para predicar la verdad presente en libertad religiosa, que ya pronto se va a cerrar. Este país no se hizo para estar, eso lo puede usted hacer aparte, pero eso no se hizo para estar viendo a Mickey, ni estar viendo las cosas lindas. El Señor le amó esta tierra de bendición para llevar el mensaje y para sacar a su pueblo. Eso es todo. Pero nosotros lo hemos convertido solamente en entretenimientos. Y eso es lo que Dios no quiere. Dice aquí, se debe formar un carácter simétrico mientras estamos en este periodo de prueba, a fin de que seamos idóneos para la ¿qué? Para las mansiones celestiales. ¿Cuántos desean decirle, Señor, actúa en mí como lo has hecho hasta ahora y más poderosamente? Necesito que el carácter de Cristo y su nombre, pero su nombre no es simplemente agarrar una cajita como hacen mis amigos ortodoxos y ponérsela aquí. Eso no sirve de nada. Por fuera no sirve de nada. Para el reino celestial no es nada por fuera, es del corazón. La transformación viene desde adentro, de la justicia de Cristo en nuestro corazón. Y que desde ahora no veamos el sello de Dios simplemente un sábado que guardé y me fui, sino apartarnos de iniquidad y aborrecer todo lo que Dios aborrece. Y solamente Cristo puede hacer eso en nosotros. ¿Cuántos desean decirle, Señor, yo quiero seguir tu reino? Quiero aceptarte como mi Salvador. Si realmente todavía no has aceptado a Jesús, ven a Cristo, ven a la verdad presente, ven al evangelio eterno de Jesucristo, que Él desea transformar tu corazón. Y lo que tú no puedes hacer por tus esfuerzos, lo puede hacer Cristo en tu corazón por el poder de su evangelio. Si vienes a Jesús, te transformará. Si vienes a Jesús como tú estás, va a ser un carácter y te va a preparar que cuando venga la gran prueba dominical, la gran prueba terrible que va a venir, eso no te asuste. Las veces que han venido pruebas por allí diciendo leyes dominical cerca, yo personalmente me alegro. Muchos se asustan, me van a quitar el trabajo y todo el mundo preocupado. Ojalá viniera mañana para irnos ya de este planeta. Y esto no sirve. Decepciónese de este mundo, hermano. Decepciónese de este planeta. Y cuando vengan leyes que estén cerca, levante sus manos, dice la Biblia, y erguíos, porque vuestra redención está ¿qué? Cerca. Entonces, mis hermanos, que la gracia de Cristo puede estar con cada uno de ustedes y de vosotros. Les pido ponerse de pie para tener una oración. ¿Ah, pastor?
o vamos a cantar? Vamos a tener un canto y hacer la prueba final o la oración final para pedirle a nuestro Señor que actúe poderosamente en nuestro carácter. ¿Cuántos están agradecidos con el hermano Gabriel? Que Dios lo bendiga, gracias por acompañarnos en este día, esperamos que no sea la última vez, ¿no? Vamos a cantar nuestro himno final para despedir este sábado. Agradecemos a todos que nos acompañaron y vamos a cantarlo con el gozo y la alegría de habernos permitido estar en la presencia del Señor en este día. ¿Qué himno es? 3:7. ¿Cómo? 3:37. Dios os guarde. 3:37. 37. 37, Dios. Dios os guarde en su divino amor hasta el día en que lleguemos a la patria donde estaremos para siempre con el Salvador. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Rey. Reunidos todos seremos un redil habrá y solo una grey. Dios os guarde en su divino amor, en la senda peligrosa de esta vida tormentosa, os conserve paz y sin temor. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Rey. Reunidos todos seremos un redil habrá y solo una grey. Dios os guarde en su divino amor, os conduzca en su bandera y os conceda en gran manera de su espíritu consolador. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Rey. Reunidos todos seremos un redil habrá y solo una grey. Dios os guarde en su divino amor, os sostenga hasta cuando Cristo venga en su reino con gran esplendor. Al venir Jesús nos veremos a los pies